Antes de empezar, me gustaría aclarar que esta historia no es de mi pertenencia. Mi Instagram se encuentra en la descripción por si desean tener un mayor acercamiento conmigo. Dicho esto, empecemos. Shinobu me ha hablado bien de ti, es un gusto poder conocerte finalmente en persona, diría Kagaya Ubuyashiki, mejor conocido como el patrón y líder de la organización de cazadores de demonios. Itadori tan solo observó a la nueva voz con suma atención y prestó atención a los rasgos de aquel hombre. Este se percató de que sus ojos estaban blancos al igual que Himejima, no eran tan estúpido para saber que ese hombre estaba ciego, pero lo extraño era la extraña marca púrpura que se cercanía en el rostro de aquel pelinegro. Un gusto poder conocerte en persona, Yuji Itadori, diría el pelinegro con una voz tranquila y serena. Soy Kagaya Ubuyashiki, líder de la organización de cazadores de demonios, supongo que ya conociste a mis hijos. Itadori al voltear a ver a los Ashiras, estos estaban arrodillados ante la presencia de su líder. Es un gusto conocerlo en persona, señor Ubuyashiki, diría Itadori haciendo una reverencia de respeto, debido a que Shinobu le había dicho que el patrón era alguien que debían tener sumo respeto. Por lo de hechicero sabía que tenía que tener respeto por sus superiores, aunque algunas veces Satoru le aconsejaba que no siempre sea así. Bien, joven Itadori, me han comentado lo que has hecho, diría Pelinegro en un tono de voz realmente sereno, cosa que sorprendió a Itadori por su calma y suavidad en la forma de hablar. Ayudaste a Shinobu Kocho a matar a los hermanos demoníacos y según oí los mataste con solo tus puños, ¿no es así? Preguntó Kagaya, por lo que Yuji quiso asistir, pero recordó que aquel hombre era ciego, por lo que tendría que contestar. Sí, eso es cierto. Diría Itadori algo incómodo, ya que podía sentir las miradas de los demás pilares, ya que debían suponer que no era cierto que nadie podía matar un demonio con sus propios puños. Y también en Tokio, en cual te encontraste con las lunas menguantes, según los reportes tú los mataste a todos sin tener entrenamiento como cazador de demonios, ¿eso es cierto? Preguntó el hombre con una voz serena. Verá, yo Itadori se tragó al querer decir que mató a las menguantes, debido a que no sabía mentir para nada bien, cosa que notaron los demás pilares. Solo luché contra ellos y no fui entrenado como un cazador de demonios, sino que mi sensei me enseñó a luchar a mi manera, diría Itadori tratando de no dar pistas sobre los hechiceros, pero eso fue notado por los demás Ashiras. Entiendo, diría Kagaya Ubuyashiki, debido a que mandó a sus fuentes a buscar información sobre una academia de Jujutsu, pero jamás encontró nada, era como si no existiera. Pero estaba Yuji Itadori como prueba de esa academia y también su amigo, lo cual en los reportes recibidos es de mano a los demonios con sus puños. ¿Cómo Yuji se puede saber qué es la academia de Jujutsu? Preguntó Ubuyashiki en un tono realmente tranquilo. No puedo decirles eso, solamente les puedo decir el nombre de mi sensei, se llama Gojo Satoru, él me enseñó parte de lo que sé, diría el pelirrosa, quien no quería decir nada más sobre su sensei y sobre los hechiceros. Espero que me disculpe, diría Itadori en un tono apenado, ya que era realmente malo mintiendo y era mejor decir que no podía hablar de eso por el momento. Oye, ¿qué clase de respuesta es esa? Diría Sanemi, quien se acercaba peligrosamente hacia el pelirrosa. Oyakata-sama te pidió una respuesta y tú no se las quieres dar. Preguntaría en un tono realmente enojado. Mientras se acercaba Sanemi, Yuji estaba preparando su puño apretándolo, eso fue notado por los demás pilares, quienes sabían que una pelea estaba por desatarse y quien la podría empezar podría ser cualquiera de los dos. ¿Acaso preparas tu puño, niño? Preguntó en un tono burlón. Si no quieres contestar, te sacaré la verdad a la fuerza, diría el pilar sonriendo como un loco, mientras sacaba su Nichirin. Eso alertó a los demás Ashiras, quienes estaban alerta y listo para intervenir y separar a ambos. Mierda, esto no puede ser peor, diría Shinobu en su mente, sabía que Sanemi le exigiría respuestas a Yuji, ella también estaba atenta para intervenir. Después de todo, Itadori era su protegido y estaba bajo su cuidado. Sanemi le puso una mano en el hombro a Itadori, quien lo miraba de reojo, y al momento de que la mano del peligris tocara su hombro, Yuji atrapó la mano de este y lo apretó con algo de fuerza. La situación era tensa y cualquier movimiento daría inicio a una pelea, pero una voz interrumpió aquel tenso ambiente. Es suficiente, Sanemi, diría en un tono de voz pacífico y tranquilo. Si Itadori-san no quiere responder, no lo hará, él debe tener sus motivos, si no se siente seguro en hablar entonces le daremos el tiempo suficiente para que lo haga. Claro, si eso es lo que tú deseas, Itadori-san, diría Kagaya, quien sorprendió al recién nombrado. No te sientas presionado, joven Itadori, no te obligaremos a hacer algo que tú no quieres.
TCH, como sea, diría Sanemi soltando su agarré sobre el hombro de Itadori para después enfundar su Nichirin. Si es su deseo Yakata-sama, entonces lo cumpliré, diría de manera respetuosa el peligris a su jefe. Yuji Itadori, ¿estás seguro de ser un cazador de demonios? Preguntó Kagaya esta vez en un tono serio al pelirrosado. Sabes que tu vida correrá en un gran peligro y es posible que mueras. Aún eres joven, ¿estás seguro de este camino? Preguntó nuevamente. Lo estoy, solo tenemos una vida, ¿no? Preguntó Itadori para después responder. Además, no puedo estar tranquilo sabiendo que los demonios andan libres causando desastres y matando personas. Realmente yo no quiero arrepentirme en vida de no haber hecho nada. Por lo que estoy seguro de entrar en la organización y ser un cazador de demonios, diría Itadori, lo cual su respuesta solamente generó una sonrisa en el rostro del patrón y en algunos Hashiras. Bien, desde hoy tú, Yuji Itadori, eres un cazador de demonios, diría Kagaya Ubuyashiki, dándole la bienvenida a la organización oficialmente a Itadori en el Demon Slayer Corp. Espero que tengas muchos éxitos en tus futuras misiones, hijo, diría el patrón de manera amable a Itadori. Mientras los demás pilares se acercaban hacia el nuevo miembro, Sanemi se había alejado un poco del resto. Este sabía que Itadori ocultaba algo, pero obedecería a su patrón. No obstante, el peligris observó su mano, el cual fue tomada por la de Yuji. Su agarre realmente era fuerte. Este niño realmente parece poseer bastante fuerza, diría este, debido a que se impresionó con la fuerza de su agarre, mientras flexiona un poco la articulación de su mano. En otro lugar, un portal se había abierto y 5 individuos salieron del interior de ese portal. Estos eran las maldiciones, habían llegado a la otra realidad en donde se encontraba el rey de las maldiciones. Vaya, nunca imaginé respirar un aire tan puro. Aquí la humanidad aún no arruinó la naturaleza, diría Anami, mientras observaba la naturaleza de un bosque. No olvides por qué estamos aquí, Anami, diría la maldición con el aspecto de un volcán. Nuestro objetivo es darle los dedos a Sukuna y liberarlo, diría la maldición, mientras le sonreía al espíritu maldito que los había traído allí. Itadori se encontraba corriendo en las profundidades de un bosque en busca de su objetivo. Era de noche, sin duda. Si fuera su primera vez, sería una experiencia aterradora, pero tenía algo de experiencia en lugares aterradores y luchando contra maldiciones. Había transcurrido una semana desde que eligió unirse al cuerpo de cazadores de demonios. Hubiera entrado de inmediato, pero debido a la opinión de algunos Hashiras, debió involucrarse en algo llamado la selección final. Flashback. Bienvenido al Demon Slayer Corp, Yuji Itadori, diría Kagaya Ubuyashiki dándole la bienvenida de manera oficial al cuerpo de cazadores de demonios al recién ingresado Itadori. Esperé un momento, Oyakata-sama, diría interrumpiendo esta vez Iguro Obana, y no es algo injusto para los nuevos miembros lo cual están haciendo la selección final. Preguntó el pilar serpiente, mientras señalaba con su mano al pelirrosa. Sería saltarse algunos pasos, Obana, y tiene razón, diría esta vez Himejima Yomei, sería injusto para los demás cazadores que están por hacer la selección final. Sí, es verdad, eso sería injusto. Diría esta vez Kyojuro Rengoku, mientras lo diría en voz alta. Oh, ya veo, en parte tiene razón, diría Oyakata-sama, mientras daba un suspiro y observaba al pelirrosado Itadori-san. Dime qué es lo que usted piensa. ¿Quieres ser un Demon Slayer de inmediato o quieres hacer la selección final junto con los aspirantes a cazadores? Preguntó Kagaya. Esa pregunta descolocó a algunos pilares, debido a que le permitió a Itadori no responder a algunas de sus preguntas y ahora le daba la opción si quería o no hacer la selección final. Era muy extraño esa actitud en el patrón, pero los Hashiras respetarían la decisión que eligiera su patrón. Itadori se encontraba pensativo, pero después de unos segundos decidió responder a las opciones que le ofreció el patrón. No me gustaría saltarme algunos pasos, además no sería un bien visto si entro directamente sin hacer la prueba inicial, por lo que me gustaría hacer esa selección final, diría Itadori dando su opinión al patrón, quien sonrió gustoso y le respondió al pelirrosado. Muy bien, Shinobu-san, diría el patrón llamando la atención a la pilar insecto. Por favor, ¿podrías encargarte de equipar a Itadori con lo necesario para que dé comienzo en la selección final junto con los demás aspirantes? Preguntó Kagaya Ubuyashiki. Sí, Oyakata-sama, no se preocupe, así lo haré, diría la pilar insecto, haciendo una reverencia a su patrón. Bien, doy por concluido con la reunión. Itadori-san le deseó mucha fortuna en la selección final, diría el patrón para después marcharse siendo acompañado por sus hijas. Bien, vamos a mi finca, Itadori-san, te daré lo necesario para que hagas la selección final, diría Shinobu, pero Itadori le había llamado. Shinobi-san, preguntó Itadori a la pilar insecto, llamando la atención a los demás pilares, quienes todavía no se habían marchado. Sí, dime, preguntó deteniendo al apenas intentar caminar.
¿Qué es la selección final? Preguntó estando completamente en blanco y dejando incrédulos a los demás pilares compartiendo un pensamiento en común. Es un tonto, dirían en su mente los pilares al ver la cara de confusión en Yuji. Ah. Bien, déjame explicártelo. En el camino Itadori-san, diría Shinobu, en sus adentros, y esperaba que Yuji no fuera tan cabeza dura con su explicación. En el camino hacia la finca, Shinobu se encargó de explicarle todo sobre la selección final a Yuji con lujos de detalles, sobre lo que había que hacer y lo que no tendría que hacer en esa instancia. ¿Muy bien entendiste, Itadori-san?, preguntó Shinobu al pelirrosa, quien se encontraba pensativo. Ya veo, diría de manera reflexiva Yuji. No entendiendo nada, diría finalmente, dejando en blanco a Shinobu, quien le apareció una vena de enojo en su frente. ¿Qué acaso tengo que anotártelo todo en un papel?, preguntó Shinobu realmente molesta. La pilar se preguntaba quién era el sensei irresponsable de Itadori. Si lo tuviera enfrente lo regalaría. Horas después, Shinobu y Itadori habían llegado en donde se hacía la selección final, donde extrañamente Yuji tenía un chichón en su cabeza, y Shinobu con una sonrisa tierna le habló a Itadori. ¿Bien entendiste, Itadori-san?, preguntó con una sonrisa dulce. Sí, entendí. No salir del bosque hasta que pasen los 7 días, diría Itadori con una lágrima traicionera saliendo del costado de su ojo. Exacto, bien, me alegra que lo hayas entendido, Itadori-san. Te veré en 7 días, diría la pilar insecto, mientras se marchaba de la montaña Fujikasane. Fin del flashback. Itadori. En los primeros días a Yuji se le hizo sencillo en las noches luchar contra los demonios con la katana provisoria que le había brindado Shinobu. Pero pasando los días, el cansancio acumulado le estaban pasando factura debido a que en las noches tenía que luchar hasta el amanecer contra los demonios. Itadori había lanzado un corte con su katana y decapitó a un demonio. Este suspiró con cansancio. Había sido así todas las noches. Deseaba poder dormir un poco, pero unos gritos lo alertan, por lo que el pelirrosado corre hacia aquella dirección. A medida que pasaban los minutos, los gritos cesaban y cuando llegó era demasiado tarde. Un demonio había abierto las entrañas de una niña que no tenía más de 13 años y estaba allí con sus ojos abiertos en shock, mientras veía cómo el demonio la devoraba viva. Itadori al ver esto se lanzó hacia el demonio con gran enojo. Este apenas pudo reaccionar cuando su cabeza fue separada de su cuerpo. Una vez decapitado el demonio, Itadori se arrodilló a ver el estado de la pequeña niña. Mamá, tengo frío, ¿por qué me dejaste, mamá?, diría la niña con debilidad, mientras poco a poco perdía el brillo de sus ojos. Tengo miedo, diría para después quedar en silencio. Eso le indicó a Yuji que ella había fallecido. Itadori observó al cadáver de la niña. Este tan solo le cerró sus ojos. En verdad, esperaba que esa niña pudiera encontrar la paz en la siguiente vida. Pero unas 2 figuras habían aparecido detrás de Yuji. Eran 2 demonios, por lo que Itadori, al voltear, se puso de pie y lanzó su katana al suelo. Eso sorprendió a los demonios, quienes pensaban que matarían al mocoso frente a ellos con suma facilidad. El cabello de Itadori ocultaba su expresión, mientras sus puños temblaban sin control alguno. Sin alguna duda, estaba realmente furioso por no haber podido llegar a tiempo. Un demonio se abalanzó hacia Yuji enfrente del aspirante a cazador, pero no esperó recibir un derechazo, lo cual con la fuerza sobrehumana de Yuji envió al demonio a estrellarse duramente contra un árbol. ¿Ah, cómo?, preguntó el otro demonio, pero lo que escuchó lo dejó realmente helado. ¡Ah! Gritaría en enojo para lanzarle un puñetazo al otro demonio, esta vez influida con energía maldita, lo cual atravesó el vientre del demonio haciendo que escupiera sangre. El demonio se apartó de Yuji y observó la expresión de y sin lugar a duda pudo sentir algo, y eso era miedo. Te mataré. El demonio intentó golpear con sus garras a Yuji, pero dándole otro puñetazo lo decapitó de una manera rápida. No obstante, el otro demonio estaba observando lo que había sucedido, pero no pudo ni siquiera reaccionar cuando recibió una patada en el rostro de parte de Yuji, quien lo envía al suelo, y después el pelirrosado, sin dudarlo, empezó a pisar el rostro de demonio repetidas veces sin detenerse. Incluso aún con su cuerpo evaporándose, siguió pisando aquel demonio, hasta que su cuerpo se volvió cenizas por completo. Yuji, quien respiraba agitado, decidió calmarse un poco. No podía permitirse perder los estribos, no en los últimos momentos de la selección final, pero no podía evitar sentirse culpable por no poder llegar a tiempo a salvar esa pequeña niña. Su único consuelo es que los demonios a que mató no harán daño a ningún humano más. Debo calmarme, no puedo permitirme perder los estribos de nuevo, diría Yuji, mientras trataba de calmarse. Ya le habían dicho antes su sensei Satoru Gojo que era imposible que pudiera salvarlos a todos.
Flashback, hay algo que tienes que saber, Yuji, diría Gojo sonriéndole con confianza a su alumno. En este trabajo no puedes salvar a todos, siempre habrá personas que mueran durante tus misiones y tus compañeros no están excluidos, diría el peliblanco. Pero usted no dijo que mientras más fuerte me vuelva es mejor, diría Itadori, prestándole suma atención a su profesor. Exacto, mientras más fuerte te vuelves tienes menos chances de morir y de depender de Sukuna. Nunca dije que puedas salvar a todos, eso es sumamente imposible, diría Gojo sonriendo, mientras explicaba su punto de vista. ¿Hasta para usted es imposible?, preguntó Itadori a su profesor. Incluso hasta para mí. Ser el más fuerte no es una excepción. Si tuviera que elegir entre salvar unas personas, matar una maldición, elegiría matar a la maldición, diría Gojo seguro de sí mismo. ¿Ah? ¿Y por qué usted elegiría esa opción primero?, preguntó Itadori con curiosidad por la respuesta. Bueno, si mató a la maldición a excepción de salvar a un ser humano, sería porque si no mató a ese espíritu maldito más personas podrían resultar asesinadas. ¿Entiendes lo que te explico, Yuji-kun?, preguntó Gojo, mientras veía la expresión pensativa de su estudiante. Fin del flashback. En ese momento no lo había entendido y ahora lo entiendo, pero aún así duele, diría Itadori, mientras aún con sus manos temblorosas agarraba su katana, lo cual había arrojado al suelo, y se prepara para partir hacia su siguiente objetivo. El sol empezó a resplandecer desde el horizonte, dándole la llegada al amanecer y al final de la selección. Al ver cómo el sol había aparecido, Yuji se marchó hacia donde se reunirían los aspirantes a cazadores de demonios. Cuando llegó así, el pelirrosado se sorprendió por el número de supervivientes, debido que antes de ingresar habían sido alrededor de 40 los aspirantes y ahora no quedaban más de una docena de personas. ¿Tantos han muerto?, se preguntó Itadori, pero su pregunta fue respondida por otro aspirante a cazador quien lo había escuchado. No, al menos no, la última vez habían sobrevivido 5 aspirantes a cazadores, diría un pelinegro, quien respondió a la pregunta de Yuji, quien quedó boquiabierto. Ah. Tampoco sobrevivieron en la última prueba, diría Itadori exaltado. Sí, se dice que en la última prueba un cazador asesinó a un demonio que llevaba varias décadas atrapado en estas montañas, y al parecer ese demonio fue el que provocaba bastante muertes, diría el pelinegro. Ah, vaya, me preguntó quién habrá hecho tal hazaña, diría Itadori. Los altos mandos estaban preocupados por la desaparición del contenedor de Ryomen Sukuna. Estos habían llamado a Satoru Gojo en una reunión para ver si había logrado averiguar algo sobre el paradero de Sukuna. ¿Has encontrado algo, Satoru?, preguntó uno de los ancianos que estaban presentes en aquella sala. No, no encontré ni rastro alguno de Yuji, Itadori y de Aoi Todou. Al parecer la tierra cobró vida y se los tragó, diría en un tono juguetón. Esto no es un juego, Gojo. Itadori, Yuji es como una bomba, imagina lo peligroso es que el Sukuna haya quedado libre, diría otro de los ancianos en un tono serio. Si hubiera quedado libre ya lo hubiera sabido, quizás fue a dar un paseo a estirar las piernas, quién sabe, diría despreocupado. Después de todo él quería molestar a los ancianos de los altos mandos. Mocoso, ¿cómo se te atreves a decir esas cosas?, diría un anciano furioso. Oigan, tranquilos, no les vaya a dar un infarto, verán, tengo una teoría de lo que pudo haber pasado, diría Gojo en un tono relajado. ¿Y esa teoría es?, pregunta otro de los ancianos, impaciente y cansado de que aquel mocoso les faltará al respeto. Según informes se rumorea que con la maldición con la que fueron enviados a luchar Aoi Todou y Yuji Itadori, tenía la habilidad de aparecer y desaparecer, diría Gojo, explicando su teoría. ¿A qué quieres llegar?, preguntó otro anciano. ¿Y si en vez de desaparecer esa maldición no poseía la habilidad de transportar objetos y personas?, diría Satoru. Es una teoría, pero no lo veo descabellado, ya que incluso también esa maldición desapareció. Tiene algo de sentido, diría el mismo anciano. Bien, si no me molestan quiero comprobar esa teoría, diría Satoru sonriendo y marchándose de la sala de reunión, ganándose la mala mirada de sus superiores. Al salir de dicha sala se encontró con sus estudiantes. ¿Y bien qué les dijo?, preguntó un pelinegro llamado Megumi Fushiguro. Les dije que comprobaré esa teoría, diría Gojo, y mientras tanto no me molestaran, contó el hechicero más fuerte. Vaya, sí que les gusta hacer enojar a los altos mandos, Gojo-sensei, diría Nobara. Es mejor que lo puedas comprobar en cuanto antes, diría esta vez Fushiguro. Han pasado 11 meses desde que Todou y Itadori partieron a aquella misión. Así lo haré, mi estimado alumno, diría Satoru sonriendo, pero por dentro estaría preocupado si era lo que pensaba que es. Puede que Yuji estuviera en serios problemas y quizás no pueda regresar.
fin del capítulo, no olviden dejar su me gusta al video para una siguiente parte, además que mi Instagram se encuentra en la descripción del video. Sin más, me despido hasta un próximo video.